A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Suyos caminan con gran tristeza, van camino a la aldea que está en Emaús. Un forastero a su lado con ellos camina. ¿Qué pláticas son las vuestras? ¿Por qué estáis tristes? Les preguntó. Pero no conocieron que era el Señor. Quédate, no te vayas en esta noche, ven a posar. Quédate, forastero, la noche ya viene, el día se va. Entra en mi aposento, si solo y vacío se encuentra hoy. Llénalo con tu presencia, bendito Señor. En el camino le cuentan de su tristeza, que han matado al Cristo, el Mesías, el Señor. Y Jesucristo les dice, era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz por el pecador. Y llegaron a la aldea y se quiso marchar. Quédate, no te vayas en esta noche, ven a gozar. Quédate, forastero, mi pecho arde escuchando tu hablar. Entra en mi aposento, si solo y vacío se encuentra hoy. Llénalo con tu presencia, bendito Señor. Quédate, no te vayas en esta hora, ven a posar. Quédate, forastero, mi pecho arde escuchando tu hablar. Entra en mi aposento, si solo y vacío se encuentra hoy. Llénalo con tu presencia. Bendito Señor. Un afectuoso saludo a cada uno de nuestros amables auditores en este inicio de nuestro programa del día de hoy. El Ministerio Evangelístico y de Edificación, que es IMI Radio Chile, les recibe con mucha gratitud ante el Señor y también gozo por poder reencontrarnos con ustedes un día más para poder compartir de la bendita palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, encontramos la historia real de esta alabanza que acabamos de escuchar y cuyo tema de fondo es el que nos ocupará en esta jornada,
a través de la predicación que nos trae nuestro hermano Merson Carrasco Lepín, de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón, en la región de la Araucanía, en el sur de nuestro país. El evangelista Lucas nos relata lo siguiente. Escuche usted. Y he aquí, 2 de ellos, es decir, 2 de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que, yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿tú solo, peregrino, eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Esta porción está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 31. Cuánta vista espiritual les faltaba a esos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús, ¿verdad? Mantenga por favor en su mente esta porción de las Escrituras, ya que en la segunda parte de nuestro programa meditaremos precisamente en ella. En esta oportunidad nos acompaña también el encargado de la congregación en Cajón, nuestro hermano José Espinosa, quien nos dirigirá en una oración. Le invitamos a sumarse reverentemente desde su hogar.
Padre Celestial, le ruego por la salud de cada uno de los hermanos de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón, que usted les sostenga y les fortalezca en su salud y les brinde los medios que ellos necesitan para sus medicamentos. También le solicito que nos dé fortaleza espiritual para nuestra Iglesia en estos tiempos difíciles de los cuales estamos enfrentando, pero esperando la fortaleza en usted. También quiero pedirle, Padre, por los líderes que están al frente de su obra. Ayúdeles y sosténgales en los momentos que venga la prueba. Que su fe no claudique, solo esperando la respuesta y su ayuda para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Por mucho tiempo yo vagué sediento, sin encontrar feliz satisfacción, mas cuando a Cristo vine en mi tormento, en él hallé respuesta a mi clamor. Para quienes han seguido el recorrido de nuestro ministerio radial desde el tiempo del confinamiento en nuestros hogares en el año 2020 y luego en los siguientes años, con la participación de nuestras congregaciones como anfitrionas del programa En Espíritu y en Verdad, tendrán muy presente la activa participación de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón, con sus oraciones, alabanzas, lecturas bíblicas y meditaciones en la palabra del Señor. En pocas semanas más estaremos retomando una dinámica similar en nuestro programa, enfocados en comunicar el Santo Evangelio de Jesucristo a las almas necesitadas de salvación. Así que los dejamos invitados desde ya a seguir escuchando nuestro programa, ya sea en su emisora habitual o a través de nuestros canales de Facebook o YouTube, bajo el nombre de IMI Radio Chile. Vamos a una pausa musical y nos prepararemos para atender a la predicación de hoy con nuestro hermano Merson Carrasco.
gracias al Señor por la oportunidad que se nos concede de poder predicar esta palabra. Les invito a que podamos orar. Dios eterno, te agradezco que me permites predicar tu palabra. Te pido me perdones mis pecados y me limpies de toda maldad, de manera que tu Santo Espíritu me guíe en la exposición de esta. En el nombre de Jesús. Amén. Citaremos el texto bíblico que señala: mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema la ceguera espiritual. Este acontecimiento ocurre al tercer día de haber sido crucificado nuestro Señor Jesús. Este encuentro lo tuvo el Señor con 2 de sus discípulos camino a la aldea de Emaús, la cual estaba distante a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 a 12 kilómetros aproximadamente. El trayecto se hacía caminando y se demoraba entre 2 horas y media a 3 horas. Tiempo que empleó nuestro Señor Jesús para declararle las Escrituras. Este relato bíblico nos revela muchas verdades, como tantas otras que encontramos en la Biblia. Su particularidad es que, debiendo ser un día lleno de gozo y de júbilo por la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, en los corazones de sus seguidores había tristeza, desazón, turbación y ceguera espiritual. En nuestra vida cristiana hay situaciones por las cuales no quisiéramos pasar, como enfermedades, problemas económicos, situaciones emocionales, las cuales nos confunden y tendemos a buscar nuestras propias respuestas. Otras situaciones nos llevan a concebir o pensar falsas expectativas por las que, comprendiendo mal el concepto de las verdades reveladas por Jesús, podemos llegar a extraviar la mirada, en este caso, de estos 2 discípulos que caminaron a la aldea de Emaús junto a Jesús y no le conocieron por la tristeza que les embargaba. A continuación, consideraremos en el desarrollo 2 ideas principales. Primero, sus discípulos no le conocieron. Segundo, Jesús nos revela las Escrituras. Veamos nuestro primer punto. No le conocieron. ¿Qué privilegio tan grande tuvieron estos 2 discípulos, Cleofas y su compañero, de ser testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La palabra declara: mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Estos 2 discípulos seguidores de Jesús no eran del círculo más cercano, por lo tanto pudieron no familiarizarse con su voz. Quizás no se fijaron en sus rasgos físicos. Señalo esto porque cuando tomamos muchas veces una actitud distante a las cosas del reino, conocemos poco acerca de Él y poco de nuestro Señor Jesús. Al igual que cuando nos preguntan sobre algún tema doctrinal y lo desconocemos, esto tiene que ver con el interés y la atención que le pongamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y el deseo de conocerle más. Este punto de ponerle atención lo veremos más adelante. Es triste saber que, siendo seguidores de nuestro Señor Jesús, no le conozcamos lo suficiente para saber que Él siempre está a nuestro lado, camina con nosotros, nos comprende, nos ama, nos escucha, mientras que nosotros caminamos indiferentes en las distintas situaciones de nuestra vida. Él ha prometido: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note que Jesús se acercó de una forma tan común, sencilla y humilde, preguntándoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros y estáis tristes? Cuán importante es conocer a nuestro Salvador Jesús, su obra redentora, su obra expiatoria, sus atributos. Su voz es clara e incomparable, llena de sabiduría y amor. Todos los creyentes somos llamados a crecer y a conocer a Jesús, más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
¿Por qué causa no le conocieron? Por los afanes del mundo. Los afanes del mundo nos alejan y apartan del Señor Jesús. Sus atractivos y ofrecimientos oscurecen nuestra mirada y nos arrebatan las bendiciones espirituales. Sabemos que los principios del mundo son muy distintos a los principios absolutos de nuestro Dios. ¿Qué pláticas son las que llevamos por el camino de la vida? ¿En qué nos enfocamos? ¿Cuáles son nuestras distracciones? Muchas veces apartamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos poniendo atención en lo superficial y llamativo de este mundo, que este mundo ofrece. Su palabra señala en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos fueron los seguidores de Jesús, pero cuando enfrentaron la dificultad y hallaron que la palabra de Cristo era dura, prefirieron volver al mundo. La Biblia nos declara que el mundo es pasajero. En cambio, quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así lo corrobora 1 de Juan 2:17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué causa no le conocieron? Por las prioridades. Estas ocupan muchas veces el lugar que le corresponde a Dios, impiden que el Señor pueda obrar, entorpecen nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, estorban nuestra comunión personal con Dios. En segundo lugar, consideraremos, Jesús nos revela las Escrituras. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que decían de él. Jesús es quien nos revela las Escrituras, abriendo nuestro entendimiento. No hay otra manera en la que se nos revele a nuestras vidas, solo a través de su palabra y por medio de la iluminación y guía de su Santo Espíritu, es que conocemos su voluntad y propósito. ¿Cómo podemos conocer su revelación? Conociendo su voz. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Los discípulos, al entablar el diálogo con Jesús, no le reconocieron su voz ni tampoco su persona. Hoy en día hay muchos que señalan ser mensajeros, portadores de la palabra de Dios, dándonos falsas expectativas de lo que es el Evangelio. Son muchos los falsos maestros que, llevados por la codicia, ambición y fama, hacen extraviar la mirada de los creyentes, por lo cual es fundamental y trascendente conocer y prestar atención a su voz. En el Evangelio de Juan 10:27 leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como creyentes o albereanos debemos siempre cotejar una exhortación, mensaje o testimonio con la palabra de Dios, ya que así estaremos escuchando su voz. ¿Cómo podemos conocer su revelación? Prestando atención. En el trayecto rumbo a Emaús, el Señor Jesús amonesta fuertemente a Cleofas y su compañero por su ceguera espiritual. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es la preocupación y ruego de nuestro Señor Jesús el darnos a conocer su palabra y abrir nuestro entendimiento para saber lo que los profetas dicen de él y del Padre. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Juan 17:3. Atendamos lo que nos aconseja su palabra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Nuestro Dios está atento siempre al clamor de sus hijos. De igual manera nosotros debemos estar atentos a su voz y su enseñanza
y sus consejos. Hoy más que nunca nuestros sentidos tienen que estar atentos y apercibidos a las enseñanzas de la Escritura, para no apartarnos de la verdad. Leemos en la Escritura cómo Lidia, vendedora de púrpura, estaba atenta a lo que Pablo decía en Hechos 16:14. En otra cita bíblica encontramos que el pueblo estaba atento y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:3b. En Proverbios citamos: ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Solo estando atento mantendremos encendida nuestra lámpara que alumbra las tinieblas de este mundo y podremos ver el camino. Las falsas expectativas causan desilusión y ceguera espiritual, por lo que es necesario poner todo nuestro sentido en el estudio de la palabra para no ser confundido. ¿Cómo podemos conocer su revelación? Permitiendo que nuestro corazón arda con su palabra. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Al saber que eres hijo de Dios viviente, debe regocijarse tu corazón y permitir que su Santo Espíritu nos ilumine para comprender las escrituras. Así como la zarza ardía y no se consumía, sea la palabra de Dios fuente inagotable y medio de gracia que sacie la sed de tu alma y revele para ti las verdades eternas, que trascenderán de esta vida a la vida venidera. De igual manera, transformen tu ser para levantarte nuevamente y volver a tomar el camino a Jerusalén, como lo hicieron los 2 discípulos de Maús, para ser testigos y llevar las buenas nuevas de Cristo resucitado, pero ya no con tristeza ni con los ojos embargados, sino con la claridad de Cristo, lleno de gozo, paz, esperanza, anunciando su verdad, la verdad que salva, la verdad que perdona, que sana, transforma y santifica, la verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Concluyendo ahora, hermanos, diremos primero: sus discípulos no le conocieron. ¿Por qué causa no le conocieron? Por los afanes del mundo, por las prioridades. Jesús nos revela las Escrituras. ¿Cómo podemos conocer su revelación? Conociendo su voz, prestando atención, permitiendo que nuestro corazón arda con su palabra. Como creyentes debemos fijar nuestra mirada solo en Jesucristo y en su palabra. Solo así le conoceremos y los afanes del mundo no nos agobiarán y dejaremos las prioridades personales en sus manos para prestar atención a su voz, por lo cual tendremos la claridad para conocer su voluntad agradable y perfecta. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos por tus verdades reveladas, las cuales quitan la ceguera espiritual de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.